Vamos a continuar y hoy no tenemos espacio para el descanso porque indudablemente ha sido muy gratificante la ponencia que nos han impartido, y a continuación voy a presentar a la licenciada Ana Karina Prieto. Es licenciada en Administración con magíster en Gerencia Empresarial. Es profesora de yoga, certificación en Yoga Alliance, y también es facilitadora en cursos de yoga para la salud. Su ponencia es Yoga para la mujer. Así que dejo. Bien, ante todo, quiero expresar mi agradecimiento por esta hermosa experiencia en este proceso en el desarrollo del Congreso Mujer Fuente de Luz. Cada uno de los ponentes han dado ese granito de arena al cual me uno para abrir ese espacio, abrir esa conciencia en esta esencia femenina que llevamos en nuestro interior y que vale la pena reconocerla, vivenciarla, hacer conciencia de ella y trascenderla, ¿verdad? Y sobre todo en este tiempo que estamos tomando cada vez más espacio, ¿verdad? Y en este sentido les comparto una experiencia que vale la pena compartir. Me entusiasma mucho esa idea. Un segundo, por favor. Muy bien. Quiero compartir para iniciar esta ponencia este símbolo que vemos representado en este círculo proveniente de la cultura china, específicamente de la filosofía del taoísmo. ¿Vale? En este símbolo denominado Chitai, el símbolo Tai Chi, símbolo del yin y yang, se expresan una información muy profunda que vale la pena profundizar, conocer, hacer conciencia de ella. Se inicia planteando que el universo es movimiento, que todo en el universo se mueve. Hay una vivencia constante de transformación, de cambio, ¿verdad? Que comienza en un inicio, hay un final y que da vida a todo lo que existe, da presencia a todo lo que existe en el universo. Este movimiento tiene dos tendencias, un movimiento de expansión o centrífuga y un movimiento de contracción. Todo el universo se expande y el universo está en contracción. Es un proceso continuo que está allí, presente. Y nosotros, como seres que somos parte de ese universo, también lo llevamos dentro. A veces la rutina del día a día nos absorbe, nos distrae, nos desconecta de cosas que son esenciales, pero aun cuando a veces no tenemos conciencia de ella, están presentes, están dentro de nosotros y es necesario que tomemos la decisión, la conciencia de conectarnos a ella, a esa esencia. Estas dos fuerzas están representadas en este símbolo bajo dos aspectos. El yin, representado en esta parte oscura, y el yang,
representado en esta parte blanca de luz. Cuando se hace referencia al yin, la parte oscura, hacemos referencia a todo aquello que está relacionado con la interiorización, con la contracción. Y en ella se representa lo femenino, lo pasivo, la noche, la suavidad, la quietud, lo que implica la interiorización. Ahora bien, en el yang representado en esta parte blanca de este símbolo, se manifiesta todo aquello que es visible, todo aquello que va hacia lo exterior, que se manifiesta. Tiene que ver con lo masculino, lo activo, el día, lo duro, la expansión. ¿Y qué sucede? El universo está en esas dos manifestaciones. Nos manifestamos hacia el interior y nos manifestamos hacia el exterior. Tenemos un aspecto femenino y hay un aspecto masculino. Hay un aspecto pasivo, hay un aspecto activo. Está el día, está la noche. Entonces son dos fuerzas que están presentes allí en esa totalidad, en ese universo, pero a pesar de que son opuestas, se complementan. ¿Bien? Y se complementan e interactúan. Nada es completamente yin y nada es completamente yang. Cada uno de estas fuerzas existe en el otro. Y aquí lo tenemos representado. En la fuerza del yin, esta parte oscura del símbolo contiene al yang a través de este círculo representado en blanco acá. Pero es que el yang, a su vez, contiene a yin. Y eso significa que contiene la parte del otro. Y por eso a pesar de que son fuerzas opuestas, una contiene a la otra. Y en esta interacción, una empuja a la otra de manera cíclica, de manera donde cuando el yang se va a manifestar, que representa esta parte amplia del yang, el yin merma, cuando el yin se va a manifestar, representado en esta parte gruesa de la parte oscura, el yang merma, se reduce y va a dar paso al yin. E igualmente, cuando el yang se va a manifestar, el yin merma, se reduce para dar paso al yang. Entonces, están en ese movimiento cíclico del yin y el yang, de tal manera que uno se va manifestando y va dando el espacio al otro para que también tenga oportunidad de manifestarse. Y es una interacción que se dice es cíclica. Y es que cada uno necesita del otro para existir, para que se manifieste toda esa totalidad, todo ese universo. Pero hay algo más interesante aún, y es que el yin y el yang representan la armonía y el equilibrio, porque ambas mitades son opuestas, se complementan, pero a la vez buscan manifestarse de manera equilibrada. Y si eso es el universo, si esto se manifiesta en el universo y es lo que da vida a lo que hay en el universo, nosotros somos parte de ella y eso está dentro de nosotros también. Y lo podemos ver en el día a día. Nos enseñan en la escuela, en los estudios formales, que el día es cuando sale el sol, la noche
es oscura, se retira el sol. Bien, y entonces uno lo ve de manera mecánica, ¿cierto? Pero, a ver, allí también se manifiesta esa fuerza, verlo un poquito más allá de lo mecánico. Es una fuerza que se manifiesta durante el día, ¿verdad? Se manifiesta el yang. El yang representa lo activo. El yang representa la acción. Bien, igualmente, cuando sale el sol, ¿qué hacemos nosotros? Nuestro cuerpo, nuestra energía se activa, ¿verdad? Y salimos a hacer nuestras labores de cada día. Bien, ahora, cuando entra la noche, la oscuridad, se manifiesta yin. ¿Qué ocurre? Nuestro organismo cambia y nuestro organismo se va a preparar para encontrar el descanso dentro de la casa. A ver, entonces es un proceso de ir hacia adentro, un proceso de descanso, un proceso pasivo, donde vamos a ir al descanso. De tal manera que lo vivimos inclusive en el día a día. Es afuera en el universo, pero es adentro que nuestro organismo, nuestra forma de vida necesita. Entonces, esta unión entre el yin y el yang asegura el balance en el universo. ¿Y qué ocurre dentro de nosotros y cada uno? Es que todo hombre o toda mujer contiene yin y contiene yang. Y recuerden, son dos fuerzas que son opuestas, pero están dentro de nosotros. Sucede que las mujeres tenemos yin y tenemos yang. Prevalece el yin, pero también tenemos esa fuerza yang. Pero igualmente sucede con el hombre. El hombre tiene esas dos fuerzas presentes. No obstante, prevalece el yang, pero también contiene la fuerza yin. Y lo interesante de todo esto es que el hombre nosotras tenemos esa fuerza femenina, tenemos hormonas sexuales femeninas, pero es que también tenemos hormonas sexuales masculinas. Lo que sucede es que la producimos en un porcentaje muchísimo menor que el hombre. Es decir, tenemos elementos del hombre que de alguna manera masculinos que están presentes en nosotras. Esto desde el punto de vista muy orgánico, concreto, ¿vale? Pero igualmente ocurre en el hombre. El hombre tiene hormonas sexuales femeninas, pero en una proporción menor que la mujer. En ellos prevalecen las hormonas sexuales masculinas. Entonces, allí se representa, por ejemplo, un pequeño ejemplo y sencillo ejemplo de cómo nos contenemos y contenemos esas dos fuerzas. La pregunta es la armonía en que nosotros nos encontramos en cada una de esas fuerzas. Entonces, la fuerza yin está representada en una energía receptora, en una energía pasiva. Representa lo femenino, la serenidad, la suavidad, la recepción, lo interno, lo pasivo, como cuando llega la noche. O en nosotras mismas, nuestra esencia femenina que prevalece en nosotras está representado por estas cualidades. Pero en el yang se manifiesta una energía generadora y activa.
está lo masculino, está la fortaleza, está la dureza, el movimiento de la expansión, lo que se manifiesta hacia afuera, está lo activo, lo exterior. Y es que necesitamos de las dos fuerzas. Siendo femenina, necesitamos de una fuerza masculina que nos dé la estabilidad, que nos dé la acción, el aspecto activo para el movimiento, para actuar, para responder. ¿Bien? Pero desde lo femenino, que es nuestra esencia. La energía femenina tiene que ver con la capacidad de amar, la sensibilidad, la emocionalidad, los afectos, la intuición, la ternura, la comprensión, la generosidad, la colaboración y la capacidad de perdonar. Mientras que la energía masculina está asociada a la racionalidad, la fuerza, el valor, la decisión, la capacidad de poner límites, la sexualidad, la perseverancia, el sentido de la realidad, lo práctico, el poder personal, la toma de decisiones. Entonces, lo interesante es hacer conciencia de que en nosotras prevalece esa energía femenina. Pero qué tan integradas estamos nosotras en esa fuerza, qué tan centradas estamos en ella, qué tan consciente la vivencia de cómo la vivimos es, cómo vivimos nuestra feminidad. ¿Que necesitamos esta fuerza masculina? Sí, sí la necesitamos también. Que durante mucho tiempo esa feminidad quizás haya sido bloqueada, haya sido de alguna de manera mermada por mucho tiempo, vale, está bien, hay que aceptarlo porque ha sido el proceso que hemos vivenciado en la humanidad, pero es el momento de tomar conciencia de esta fuerza interior esencial en nosotras, que es femenina, y brotar en ella, o sea, vivirla en nosotras, manifestarla, pero en equilibrio. En equilibrio porque si somos excesivamente permisivas o excesivamente compasivas, no estamos en equilibrio. Pero tampoco estamos en equilibrio si negamos nuestra fuerza masculina. Porque nuestra fuerza masculina está en la necesidad de manifestarnos, de tener esa fuerza o esa fortaleza interior para ir adelante. Esto entendiéndolo de que cuando hablamos femenino y hablamos masculino no tiene que ver con género. Estamos hablando de nuestra energía interior. Y esto es importante porque lograr el verdadero equilibrio entre las fuerzas femenina y masculina es parte de esa búsqueda de nuestra armonía interior. El hombre no es totalmente hombre y la mujer no es totalmente mujer femenina. Ambos tenemos un punto en común, algo que contiene al otro. Y entre nosotros es buscar esa armonía. Pero es primero necesario que cada uno busquemos nuestra armonía interior entre esas dos fuerzas internas, femenina y masculina que tenemos cada uno. Porque quizás si no tenemos en armonía nuestra fuerza femenina, no podemos manifestarnos hacia el exterior con equilibrio. Bien. Vale. Uno de los aspectos en ese trabajo interno de conocernos hacia adentro, porque es necesario ir hacia adentro, que es una característica natural de nosotras las mujeres, nuestra capacidad de ir hacia adentro, de tomar esa conciencia hacia nuestro interior, es el autoconocimiento. Y tenemos muchas herramientas de autoconocimiento. Hay muchísimas, hoy en día hay muchas posibilidades. En mi camino
la astrología ha sido un camino muy importante, porque aun cuando la astrología es enfocada hacia la horoscopía, también tiene otra vertiente. Y quizás muchos ya la conocen, y es que te permite conocerte en muchos aspectos de tu vida. La astrología tiene que ver cómo estaban dispuestos los astros en el momento de tu nacimiento. Y en esa disposición de estos astros se interactúan ciertas energías. Así, por ejemplo, si en la luna representamos lo femenino, en el sol representamos lo masculino. Y de acuerdo a la forma como está interactuando la energía de estos astros, pudiese estar un poco orientándose tu energía en ciertos aspectos de tu vida. Pero es que tú tienes la capacidad de canalizar energía, conocer qué aspectos positivos o qué aspectos negativos tienes. Y de alguna manera, además de canalizarlo, cómo a través de otras fuerzas tú puedes trascenderlas. ¿Vale? Esto ha sido una experiencia personal muy, muy interesante. Ahora, ¿qué ocurre? Por ser femenina, en esencia femenina, tendemos a ser emocionales. ¿Qué ocurre? Que tenemos un cerebro emocional, porque nuestras conexiones cerebrales están orientadas tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Es decir, el hemisferio izquierdo tiene que ver con lo lógico racional y el hemisferio derecho con lo emocional y creativo. Y nosotras trabajamos con ambos hemisferios. ¿Y qué sucede? Que nuestros procesos racionales a veces y muy frecuentemente están asociados con lo emocional. Y eso nos hace emotivas, detallistas, intuitivas, reflexivas, sensibles, imaginativas, comunicativas, de una profunda introspección. Y somos multifuncionales. Y para nosotros la empatía es un aspecto muy importante en nuestra vida. Y esto lo menciono porque es un proceso de autoconciencia, de introspección para conocernos nosotras mismas en esa feminidad que nos caracteriza a cada uno. Vale, viene siendo atropellada por mucho tiempo, pero estamos aquí, ¿vale? Y es dejar fluirnos en ella, centrarnos en ella, hacer conciencia de ella y desde allí, desde esa fuerza interior de la feminidad, manifestarnos y expresarnos. Y otro aspecto que también definitivamente influye en la mujer es su biología. Una biología cíclica que afecta nuestro estado emocional, ¿vale? Estos ciclos de la menstruación, el embarazo, la menopausia, son muy importantes para nosotros, porque estos ciclos están muy relacionados, muy estrechamente vinculados con nuestros estados emocionales. Y dado que somos altamente emocionales, es importante que nosotras también estemos conectados con estos procesos biológicos. Y fíjense lo interesante que pueden ser. Tenemos, por ejemplo, la fase de preovulación, ovulación y la menstruación. Cuando estamos en la fase de preovulación, estamos en una fase de renovación. A veces lo vemos de manera muy mecánica, insisto. A ver, que viene el ciclo menstrual, que las sensaciones, que me siento débil, que ¿van?
Y otras tienen la actitud de que más bien lo niegan, ¿no? Porque se le inflama el cuerpo, etcétera, etcétera. Interfiere en su día a día porque las debilita, vale. Pero si nos vamos más allá y exploramos el sentido, la inteligencia de la naturaleza biológica femenina, vamos a encontrarle un sentido y si es posible identificarnos en ella. En la preovulación estamos en la fase de renovación. Aumenta nuestra energía física, pero la capacidad analítica y la concentración es mucho mejor. Hay una fortaleza mental, los pensamientos se hacen mucho más claros y las emociones están estables. Hay una seguridad en nosotras mismas, hay una inclinación por la vida social e inclusive una tendencia a querer divertirnos. Estamos en una fase activa. Femenina, porque es un ciclo biológico natural de la mujer, pero estamos activas. Y es que en la ovulación estamos más activas todavía, porque nos estamos preparando en esa energía de la creación. Y entonces estamos en una fase expansiva, sociable, empática y radiante. Es una fase fértil, llena de energía y vitalidad. Hay una seguridad en nosotras mismas y una alta autoestima. Está presente el impulso sexual. Ese impulso sexual que se relaciona con lo masculino, aquí se manifiesta, pero en lo femenino. La creación. La ovulación en nuestra sensación de bienestar viene asociada con la necesidad de los sentimientos de amor, de aprecio, de gratitud y de cariño. Pero fíjense en la fase de menstruación. Es una fase pasiva. Es una fase de introspección. Allí se nos bajan un poquito las energías físicas, pero aumenta la actividad psíquica, vamos a decirlo así. Pero también hay un proceso de depuración, ¿vale? Y en este proceso de depuración necesitamos el silencio, la quietud, la calma, y estamos más receptivas. Entonces, si nosotros nos sincronizamos con estos ciclos y nos respondemos a esos ciclos, podemos vivir, integrarnos más a lo que es nuestra esencia. Ahora bien, somos altamente emocionales, vivimos ciclos biológicos que también nos alteran emocionalmente, pero esta alteración también viene asociada a cambios hormonales, que es otro factor que nos influye por ser sensibles. En los ciclos biológicos de la mujer, de la pubertad hasta la menopausia, las mujeres experimentamos fluctuaciones hormonales continuas, cíclicas que afectan la química del cerebro y el estado de ánimo. Es decir, que cuando tenemos esos ciclos biológicos, las hormonas sufren significativos cambios o fluctuaciones. Entonces, la vida de una mujer es una sucesión de oleajes hormonales que afectan nuestro estado de ánimo y nos hacen vulnerables. De hecho, físicamente y en nuestro estado de ánimo, a veces notamos manifestaciones como la depresión, la desesperanza, la autodesaprobación. A veces sentimos ansiedad, agobio. Sentimos a veces tristeza, con ganas de llorar, una hipersensibilidad, ¿verdad? Hay enfado, irritabilidad, conflictos interpersonales. Se acentúan esos conflictos.
Hay pérdida de interés por la vida cotidiana, dificultad para concentrarnos, debilidad, cambios significativos en los apetitos, hay insomnio, sensación de fuera de control, cambios en nuestros organismos. Entonces, se manifiestan en esos aspectos, estos ciclos. Entonces, nos sentimos muy sensibles. Pero para comprender un poco estas fluctuaciones, es un poco que tengamos nosotras conciencia de que en estas fluctuaciones interviene nuestro sistema endocrino. Para nosotros es importante el sistema endocrino. Tenemos el sistema nervioso, tenemos el sistema muscular, sistema circulatorio sanguíneo, sistema inmunológico. Bien, todos son importantes. Pero hagamos conciencia también de nuestro sistema endocrino. Y vamos a ver un poco qué es el sistema endocrino. De manera muy superficial, muy somera, porque es una base que necesitamos para tener referencia. El sistema endocrino es el sistema de señales químicas. El sistema nervioso trabaja con señales eléctricas, el muscular, mecánica, el circulatorio es la sangre, glóbulos, etc. Y así sucesivamente. Pero también tenemos un sistema que trabaja bajo señales químicas. El cuerpo produce sus propias sustancias químicas para regular los procesos fisiológicos del organismo. El sistema endocrino constituye un sistema de señales químicas. Actúa como una red de comunicación que interactúa por medio de sustancias o señales químicas encargadas de mantener un equilibrio químico y regular el funcionamiento de los diferentes órganos del organismo. El sistema endocrino está conformado por glándulas endocrinas. Producen docenas, que son las que producen las hormonas, liberan las hormonas en pequeñas cantidades para intervenir en los procesos biológicos del cuerpo. Existen 10 glándulas principales distribuidas en todo el cuerpo. Las glándulas endocrinas producen estas hormonas. Estas hormonas son sustancias químicas que se desplazan a través de la sangre en busca de células diana, donde provoca cambios específicos, y estamos hablando de 65 tipos de hormonas en el cuerpo. Ahora bien, tenemos los receptores celulares, que son las proteínas especiales dentro o fuera de las células que reconocen ciertas hormonas, ¿verdad?, cuando pasan cerca y se unen a ella. Esta conexión desencadena una serie de procesos bioquímicos en la célula que va a provocar el cambio en el comportamiento del organismo que necesita para responder y funcionar de cierta manera, ¿vale? Entonces estamos claros que es importante entender que el sistema endocrino está asociado con sustancias químicas, señales químicas que se están dando en nuestro cuerpo. Esto lo podemos vivenciar en el día a día cuando nos estamos preparando para el sueño nocturno. El sol se va ocultando y va entrando la noche. Se activa la glándula pineal y la glándula pineal segrega la hormona melatonina. Esta hormona melatonina tiene como función regular el ciclo de los sueños en el organismo. ¿Y qué proceso vital se produce allí? Es que nuestro cuerpo la produce durante la noche, la hormona de la melatonina, alcanzando un máximo nivel a medida que avanza la noche, cuando la oscuridad es mayor. Pero disminuye esta producción de melatonina
cuando va llegando la mañana. De tal manera que la melatonina es activada por la glándula pineal. ¿Por qué? Porque va a preparar a tu organismo para ir al descanso, para ir a dormir. ¿Y para qué vamos a ir a dormir en la noche? Porque el cuerpo necesita autorregenerarse. Necesita compensar toda esa energía que has consumido durante el día y compensarse. Entonces, el organismo, por inteligencia propia, innata, de miles de años de atrás, de vidas atrás, de evolución, el organismo ya sabe, produce lo que necesita producir, funcionar como necesita funcionar a través de su sistema endocrino para preparar al organismo para ir al descanso. Pero es que igualmente sucede en otros momentos. Cuando estamos en un sistema de estrés, de alerta, de alarma, el organismo te prepara para que tú puedas responder ante esa situación de amenaza. Por ejemplo, ¿vale? Traigo un ejemplo. Una madre que se encuentra en una situación donde se produce un incendio a raíz de un cortocircuito en una habitación donde duermen los niños. La madre, por instinto, al sentir la amenaza de un incendio, de que se está encendiendo ese cortocircuito y que está cerca de una cama donde hay un colchón y se puede incendiar, por instinto, sale corriendo afuera, levanta un saco de arena de 20 kilos, corre hacia el lugar donde se está produciendo el incendio y echa la arena para apagar el fuego. ¿Qué pasó allí? El organismo de esa madre tuvo un cambio de una fluctuación hormonal impresionante que le dio la fuerza para levantar un saco de 20 kilos de arena, transportarlo y echarlo. ¿Qué pasó allí? Las glándulas suprarrenales se activaron. El cerebro recibió el mensaje de alarma, dijo, las glándulas suprarrenales se activaron y generaron la adrenalina. De tal manera que preparó el organismo de esa madre para dar respuesta de lucha, de fuga, de excitación o de miedo, de resolver la situación en la que se encontraba. Bueno, todo ese proceso lo hace el sistema endocrino. De tal manera que el sistema endocrino busca siempre de manera permanente hay un equilibrio hormonal, pero ocurren fluctuaciones hormonales. La producción natural de la hormona fluctúa a lo largo del día, de acuerdo para dar respuesta a ciertas situaciones. La cantidad de hormona en la sangre varía constantemente desde que despertamos en la mañana. En el apetito, el metabolismo, los ciclos del sueño, en la frecuencia cardíaca, la función sexual, en el estado de ánimo, en el grado de estrés, en la temperatura corporal, en todos esos factores. En todos esos aspectos interviene el sistema endocrino para preparar tu organismo para cumplir determinadas funciones. Pero el sistema endocrino es muy determinante en nuestras emociones. Nuestras emociones afectan la liberación de emociones. Perdón, nuestras emociones afectan la liberación de hormonas. Pero las hormonas también influyen en nuestras emociones. ¿Lo ven? Ellas nos influyen a nosotras en nuestro estado de ánimo, en nuestras emociones, pero es que nuestras emociones y nuestra actitud también influyen en nuestros cambios químicos en el cuerpo. Vamos a ver un poquito de ello. Hay fluctuaciones hormonales vitales, ¿vale? Hay desequilibrios hormonales y hay también
procesos bioquímicos que están sujetos a las emociones a las que nosotros respondemos normalmente. Cuando tenemos fluctuaciones hormonales vitales, influyen en la conducta, en los pensamientos, afectando la percepción de nuestra realidad, ¿verdad? Estas fluctuaciones hormonales vitales vienen a estar asociados con, por ejemplo, los ciclos biológicos de la mujer, porque van a permitir a preparar el organismo, tu organismo, para cumplir con su ciclo de menstruación. Entonces se producen unos cambios hormonales que pueden o sea, que son normales porque te preparan para ello. Cuando la mujer está embarazada, ocurren también cambios químicos que van a preparar el organismo de la mujer para recibir la creación del niño. Y así sucesivamente. Son fluctuaciones que son necesarias y que van a permitir al organismo cumplir funciones vitales, ¿vale? También están los desequilibrios hormonales. Estos desequilibrios son cuando ocurren alteraciones en los niveles químicos, pero que están fuera de lo normal, ¿vale? Porque se produce en exceso unas determinadas hormonas o en decadencia, ¿cómo sería la palabra? En insuficiencia otras hormonas. Y ahí se producen desequilibrios hormonales. Y un ejemplo de ellos es la diabetes. Es un caso muy asociado a estos desequilibrios hormonales. Y están los comportamientos y las repeticiones en el tiempo que activan y alimentan emociones provocando reacciones químicas hormonales. Cuando nosotros alimentamos una emoción de manera continua, ¿vale? Y esta produce cierto tipo de hormonas, tenemos un comportamiento emocional, pueden activar en nosotros ciertas reacciones químicas. Y un ejemplo que traigo acá, que es parte de experiencia que he vivido, tiene que ver con el miedo al robo. Cuando estamos en un entorno de inseguridad muy alto, las personas tienden a vivir con mucho miedo. Por miedo al robo, por miedo a que salgas a la calle y pierdas la vida o recibas una amenaza, cualquier cosa que pueda suceder porque hay una inestabilidad en el entorno. Entonces, cuando la persona vive en ese miedo, su cuerpo va a estar su cuerpo va a estar en un constante proceso de alarma. Y esa alarma tiene que ver con el estrés. Y el estrés está asociado a ciertas condiciones en su sistema de reacción química, como pudimos ver. Pero esa es una reacción química que viene asociada con una emoción, que en este caso sería el miedo. Y cuando la persona está en ese ambiente de continua amenaza, en miedo, ese miedo va a influir en tu organismo, en el organismo de esa persona, va a estimular ciertas reacciones químicas a través de las glándulas, ciertas hormonas, y va a estar en ese proceso vicioso de la emoción y la estado de ánimo y la reacción química. Vamos a ver, por ejemplo, que hay hormonas como la serotonina que son positivas, son muy positivas en el sentido que están asociadas con el bienestar de las personas. La serotonina tiene que ver con el humor, la sexualidad,
el control de la ira, el sueño, el buen estado de ánimo en general. Las endorfinas están asociadas con la felicidad, con el placer, con el bienestar. La oxitocina es considerada la hormona del amor, el deseo sexual, el placer en las relaciones. La melatonina, reguladora del sueño, en descenso produce insomnio, cansancio, irritación, angustia, cuando la producimos en poca cantidad. El estrógeno, la hormona femenina relacionada con el ciclo menstrual, la reproducción, y que en el desequilibrio está relacionado con el estrés crónico, la irritabilidad, migrañas, depresión, cambios de humor. La adrenalina asociada con la ansiedad, con el miedo, con la hormona, esta es la hormona del estrés, incluso para responder ante emociones fuertes. Está presente cuando estamos en situación de amenaza. Y en desequilibrio, ¿verdad? Nos genera la ira. Estimula las ganas de llorar, la irritabilidad, el dolor de cabeza, la falta de apetito, el deseo excesivo de comer. Asimismo, el cortisol está asociado con situaciones de estrés. Y la tiroide, bien, que en su decadencia está asociada con cansancio y depresión. Estas son algunas de las hormonas. Pero pueden ver cómo algunas hormonas, estas hormonas, por ejemplo, están asociadas con ciertos estados de ánimo. ¿Vale? Y de ello podemos concluir que los cambios hormonales están influenciados por las condiciones emocionales y mentales de una persona. Y que todo lo que pensamos y sentimos afecta en mayor o menor medida a nuestro cuerpo. ¿Vale? Así, por ejemplo, el doctor Hitchens menciona sobre un alfabeto emocional. Cuando nosotros tenemos emociones o conductas por ejemplo, el resentimiento, la rabia, el reproche, el rencor, el rechazo, la resistencia o la represión, ¿qué pasa? Estas emociones estimulan la hormona cortisol. ¿Recuerdan? La hormona que está relacionada con el estrés. Y como consecuencia, produce ciertas actitudes, como él menciona, depresión, desánimo, desesperación, desolación. Pero también el doctor Hitchens dice lo siguiente, que hay conductas serenidad, sociabilidad, sabiduría, sueño, sexo, seducción, sonrisa, sabor, silencio. Y estas conductas estimulan un alto nivel de la hormona serotonina. ¿Vale? Esta hormona está relacionada, como ya les mencioné, con la calidad de vida y retarda la velocidad del envejecimiento celular. Y estas conductas generan una actitud A o actitudes A. Ánimo, aprecio, amor, amistad, acercamiento, alegría. ¿Vale? Entonces, acá podemos un poco percibir, darnos cuenta que nuestro sistema endocrino está muy vinculado con nuestras emociones. Y si nosotros somos altamente emotivas, tenemos un significativo aspecto emocional, es importante que lo consideremos, que nos autoobservemos en nuestros ciclos biológicos, en las emociones que estamos alimentando, cómo estamos reafirmando nuestra feminidad, en positivo, en negativo. Si desde afuera lo recibimos negativo, ¿cómo no los estamos nosotras fortaleciendo en nuestro interior? Las emociones que experimentamos ayudan a atenuar o disparar
la química en nuestro organismo. Pero hay algo más sutil todavía. Y es que nosotros tenemos una fisiología sutil que va más allá. El sistema endocrino es lo más concreto, lo más físico, ¿verdad? Pero vamos a trascender un poquito más de lo físico y vamos a ir a lo más energético. Tenemos el sistema nervioso que trabaja con pulsos, eléctricamente, vamos a decir, por electricidad. Tenemos los meridianos que se trabaja a nivel de la salud china. Y tenemos los chakras que lo manejamos en el yoga, ¿verdad? Que seguramente ya ustedes conocerán. Y este es el tema al que me gustaría profundizar con ustedes, el de los chakras. Y observen lo siguiente. Los chakras. ¿Qué son los chakras? Vamos a conocer un poquito más de los chakras. Los chakras son centros que absorben la energía vital del prana, aquella que está en el universo que le da vida a todo lo que existe. Está allí, latente. Y absorbe esa energía para transmitirla y alimentar nuestros cuerpos sutiles, el etéreo, astral, emocional, mental, espiritual y lo físico, para finalmente irradiar esa energía hacia el exterior. ¿Cuál es la función de los chakras? Es generar, acumular, transformar y distribuir energía, prana, vitalidad. Ahora bien, tenemos 7 chakras. El chakra Muladhara, ubicada en la base, en la zona del perineo. Está el chakra sacro, Svadhisthana, ubicada en la espina dorsal. Está el chakra Manipura, ¿verdad? Ubicado a nivel de... espera un momento. El páncreas, eso. Y está el chakra del corazón, Anahata. Lo tenemos aquí a nivel del corazón. El chakra Vishuddha, a nivel de nuestra garganta, el Agna, en lo que llamamos a veces el entrecejo o el tercer ojo, y el chakra corona, Sahasrara. Son 7 chakras principales, ¿vale? Ahora, lo más interesante es cómo estos chakras están asociados con las glándulas endocrinas, ¿vale? Cada chakra viene asociado con una glándula. Recuerdan, las glándulas generadoras de las hormonas. Si una hormona o una glándula está fuera de equilibrio, no está en su equilibrio, eso puede estar asociado con el chakra con el que está vinculado. Y por supuesto no está en equilibrio el chakra, y a la inversa. Entonces, aquí podemos ver la relación de los chakras con el sistema endocrino. El chakra Muladhara está asociado con las glándulas suprarrenales, donde se genera la hormona adrenalina, noradrenalina, el cortisol. El chakra Svadhisthana está asociada con las gónadas, que tiene que ver con los ovarios y los testículos. Hormonas femeninas como el estrógeno, progesterona, y las hormonas masculinas como la testosterona y otras que se producen en estas glándulas. El chakra Manipura está asociado con el páncreas, la hormona de la insulina y el glucagón. En el chakra Anahata, la glándula timo, la hormona timosina. En el chakra Vishuddha está vinculado con la tiroides, la hormona y tiroxina, la trillodotironina, que se producen
a nivel de esta glándula. En el acna, el chakra acna, está vinculada con la glándula pituitaria o hipófisis, donde se producen otra cantidad u otros tipos de hormonas. Y el chakra Sahasrara relacionado con la glándula pineal, relacionado con la hormona melatonina. Por ello, podemos ver que es que no solamente es que producimos hormonas y hay fluctuaciones hormonales y las emociones, no, es que nosotros estamos, por esa sutileza que nos caracteriza, estamos muy, muy conectada también con estos centros energéticos llamados chakras. ¿Vale? Y aquí tenemos un poco un cuadro resumen de lo que es los chakras, la glándula y las emociones a las que se le vincula. Así, por ejemplo, en el chakra corona Sahasrara, como dijimos, la glándula pineal. ¿Qué emociones surgen allí? Cuando estamos en armonía, hay claridad mental, hay trascendencia, hay conciencia. En desarmonía, hay agotamiento, irritación, depresión. En el chakra Ajna, vinculada con la pituitaria, están vinculadas las emociones de armonía, en armonía con discernimiento, sabiduría, y en desarmonía, alucinaciones, trastornos mentales. En el chakra Vishuddha, la glándula tiroides. En armonía hay una fluidez en la comunicación, hay coherencia, hay creatividad. Pero en desarmonía, miedo al expresarnos, falta de creatividad o enjuiciamiento. En el anahata, vinculado al timo, en armonía fluyen emociones relacionadas con el amor incondicional, la comprensión. Pero si estas, la glándula, el chakra, están en desarmonía, hay tendencia hacia el temor a la soledad, al compromiso, a la dependencia, a la melancolía. Cuando estamos en el chakra manipula, estamos relacionados con la glándula del páncreas. Las emociones en armonía asociadas con estos dos, la glándula y este chakra, tiene que ver con hay fuerza y hay coraje. Y en desarmonía hay baja autoestima. Cuando hablamos del chakra svadhisthana, las glándulas asociadas son las gónadas. En armonía hay confianza, relaciones armónicas con los demás. En desarmonía hay un pulso sexual desequilibrado, hay celos, hay rabia. Y finalmente, en el Muladhara, asociada con las glándulas suprarrenales, en armonía hay alegría, hay vitalidad, pero en desarmonía hay inseguridad y hay agresividad. Entonces, son aspectos que vale la pena nosotros hacer conciencia de ella, pero sobre todo hacer conciencia para trascender, para saber en qué fortalezas estamos, en qué procesos estamos y también en qué aspectos desarmónicos tenemos en nuestras vidas. Son unas referencias que nos van a permitir analizar toda esta energía que día a día tenemos que ir manejando. En Hatha Yoga hablamos de grantis. Los grantis son nudos que impiden la libre circulación de la energía pránica, de la circulación por el Sushumna Nadi, estorbando que en el despertar de los chakras y en el ascenso del Kundalini. Estos grantis vienen a ser como barreras psicológicas, psíquicas, que nos impiden alcanzar el equilibrio interior. Pueden estar asociadas a enfermedades psicosomáticas manifestadas en tensiones musculares en el cuerpo.
la superación o disolución de los grantis para el desarrollo del potencial energético a través del Hatha Yoga. Bien. El yoga, desde la antigüedad, es una filosofía muy antigua, ancestral, que ya conocía estos, ya en esa filosofía, en esa época, ya se conocían estos aspectos que de alguna manera les estoy compartiendo. Y que hoy en día viene a ser un conocimiento que pueda ser una herramienta para nosotros profundizar hacia adentro. La armonización emocional y mental mediante la reorganización y el equilibrio endocrino. Y para ello el yoga viene siendo una herramienta milenaria, rica, que aporta esa posibilidad al ser en esa búsqueda hacia el interior. El yoga incide en la armonización bioenergética, la física, la mental, la emocional. Y cuando estamos en ese estado de armonía, hay mucha más fluidez para ir hacia la conciencia más profunda y trascender hacia lo espiritual. Pero lo primero que en mi consideración es encontrar nuestra armonía interior. Al encontrar esa armonía entre el yin, el yang, lo masculino, lo femenino que está allí, son fuerzas que innatas, que fluyen en nosotros. Ese estado de alteraciones químicas, ese estado emocional, estados de ánimo, ¿vale? Esos pensamientos que estamos alimentando, esas emociones que estamos alimentando. El yoga aumenta la producción de serotonina, incidiendo en la relajación en un primer momento. Pero es que la relajación equilibra el funcionamiento de la glándula hipófisis y ahí nos ayuda a liberar el estrés. Luego la glándula hipófisis comanda el funcionamiento neuroendocrino, esa conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino, las neuronas. Quien la comanda es la hipófisis. Y en la relajación podemos lograr ese equilibrio en la glándula hipófisis. Pero es que cuando practicamos el yoga, hay una tonificación de los tejidos de las glándulas y nos favorece las funciones de liberación y equilibrio hormonal en el organismo. Cuando estamos en estrés, cuando estamos en una situación emocional, ahí hay fluctuaciones hormonales. Y cuando nos integramos y profundizamos hacia adentro, en una vivencia de meditación, de respiración en pranayama, en asanas, ese sistema endocrino, nervioso endocrino, se va regulando, se va equilibrando. Pero también incide en la coordinación del sistema nervioso parasimpático y simpático. Te permite equilibrar la relajación, la vitalidad física, la mental y emocional. Cuando estamos activos en el día a día, en las tareas, en las labores del día a día, de responder en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en la responsabilidad de los hijos, en traer la economía al hogar, estamos en el simpático. Pero es que necesitamos también el parasimpático, que viene asociado más o menos como con el yin.
porque necesitamos calma, necesitamos relajación. Y eso se activa también en nuestro sistema nervioso. Y cuando estamos en ese estado de armonía que a través del yoga podemos canalizar, nos va a permitir ese equilibrio simpático y parasimpático en el sistema nervioso. No solamente en el sistema endocrino, sino también en nuestro sistema nervioso. Y a nivel muscular nos libera las tensiones. Y es que cuando hacemos yoga, aumenta la circulación de la sangre y la oxigenación celular. Aumenta la producción de oxitocina en tu cuerpo, favoreciendo la armonía en la relación con los otros. Disminuye la producción de adrenalina y aumenta la producción de endorfina, y con ello la sensación de tranquilidad y bienestar. Favorece la generación de hormonas como serotonina, endorfinas, dopamina, que inciden en la sensación de equilibrio y salud. Y en general nos da un equilibrio energético a través de los chakras. De tal manera que cuando realizamos nuestras prácticas de yoga, su incidencia es muy significativa en muchos aspectos en la vida de la mujer. Viene a ser una herramienta útil para el equilibrio hormonal de la mujer, favoreciendo su armonía física, mental, emocional y energética. Cuando a nosotros ante las situaciones de estrés que estamos viviendo en la sociedad, se menciona mucho el ejercicio físico, la actividad física. Y eso es cierto, es importante hacerlo. No obstante, el yoga no es lo mismo hacer una actividad física que pueda ser mecánica, ¿verdad? Como cuando vamos a un gimnasio, levantamos pesas, o hacemos pilates, o hacemos cualquier actividad, trotamos o caminamos. Es importante hacer esa actividad física, pero cuando una actividad física viene asociada con una intención, viene asociada con la posibilidad de canalizar toda esa energía que está fluctuando en tu ser a través del pranayama, mantras, asanas, mandalas, respiraciones de pranayamas, la meditación. Cuando integramos todos esos aspectos en nuestras vidas, ella va con la posibilidad de que tú vayas hacia adentro y puedas en tu interior equilibrarte en todos esos aspectos. En tu sistema nervioso, en tu sistema endocrino, en tu sistema energético, y trascender más allá de todos estos aspectos. Y la posibilidad, y estás abriendo, vamos a decirlo así, la posibilidad de hacer una conexión más profunda y más armónica dentro de ti. Entonces, en el yoga orientado hacia el aspecto femenino, favorece las funciones de producción y liberación de las glándulas endocrinas para el equilibrio hormonal de la mujer. También las asanas para la salud hormonal de la mujer en un marco integral físico, mental, emocional, energético, y también en su ciclo femenino de la menstruación, embarazo, la menopausia. Disminuye los síntomas provocados por la menopausia, síndrome menstrual, humor, reglas irregulares, etcétera, etcétera. Nos ayuda a armonizarnos. La profesora Susana Pascual nos dice: el mantener una asana durante un tiempo determinado, actuando sobre las glándulas en cuestión con intencionalidad, provoca una tonificación sobre los tejidos de las glándulas,
abasteciéndola de sangre para un mejor funcionamiento y permitiendo una descarga más equilibrada de hormonas, evitando la hiper o la hiposecregación. Tenemos asanas para liberación, por ejemplo, ustrasanas para las glándulas tiroides, que estimulan las glándulas tiroides, la estimula o las equilibra, porque a veces estamos en exceso, como nos dice aquí, en hiper o hiposecreción de esa hormona, ¿vale? En nuestro organismo. Postura como por ejemplo Balasana, que disminuye los niveles de estrés, de ansiedad, el insomnio, favorece el insomnio. Es muy favorable para la diabetes, ayuda con la indigestión, incrementa el flujo de sangre. La postura de Bhujangasana nos ayuda a tonificar las glándulas suprarrenales. Este arco acá ejerce una presión que ofrece como un masaje. ¿Qué ocurre? Que cuando presionamos la zona, el órgano, en este caso la glándula, ocurre que la sangre que estaba allí, allí en ese órgano, al comprimirse, sale esa sangre. Y esa sangre es como la sangre vieja, la sangre tóxica. Y entonces cuando vuelve a su estado normal, ese órgano, esa glándula, se renueva con la sangre nueva. La sangre oxigenada a través del prana, a través de la respiración consciente, coherente, sincronizada que realizamos durante la realización de las asanas. Y está, por ejemplo, también la Sansagasana, que nutre el sistema nervioso y regula las hormonas, trae sangre al cerebro y regula el tálamo y el hipotálamo. Claro, aquí, en esta postura, la coronilla de nuestra cabeza está sentada en el suelo, en la tierra, y ahí la estamos de alguna manera estimulando. Y así sucesivamente otras asanas, otras herramientas, como ya le mencioné, los mudras, el pranayama, la meditación es fundamental, porque son como herramientas que en conjunto te permite hacer una profunda introspección. Y esa introspección, la mujer estamos en nuestro terreno. Estamos en esa fase de ir hacia adentro, de reflexión, de conciencia. Y cuando nosotras con nuestra intencionalidad nos hacemos ese empoderamiento de cambiar, de trascender aquello que está dentro de nosotros, de nosotras, vale muchísimo, ¿eh? Creo que llevamos la bandera. Bien. Equilibrio de la energía. Cuando conscientemente la energía fluye de manera simultánea en el ida, ese aspecto del yin, ese aspecto lunar, y el pingala, la fuerza solar, la fuerza yang, se activa el nadi sushumna, el nadi central espiritual. Cuando equilibramos el yin o la fuerza lunar, cuando equilibramos el yang, la fuerza solar, estamos interactuando en equilibrio, la conciencia se dispara. Es lo que se manifiesta en el Hatha Yoga. Eso permite que la energía Kundalini fluya hacia los centros superiores. Entonces, cuida tu equilibrio emocional, cuida tu equilibrio hormonal, cuida tu equilibrio energético que reside en los chakras. Namaskar. Bien. Hemos finalizado la ponencia que
sobre el tema del yoga en la mujer. Ok, vamos a activar las preguntas, que ya hay unas